se me olvidan. Esta serie se titula Principios. Principios, así es como se titula la serie. Hay un principio, el principio de la gravedad, que si nosotros no nos sujetamos al principio de la gravedad, pues puede traernos graves consecuencias. El principio de la gravedad hace que muchas rodillas estén lastimadas, dañadas, ¿verdad? Porque como dijo Lico Mesa, caemos, tronamos como machos viejos, dice. Nos caemos. Tú no puedes andar arriba en un lugar y tirarte al vacío creyendo que no va a suceder nada, que no va a pasar nada. Y si pasa, te estrellas. ¿Por qué? Porque existe el principio, ley o principio de la gravedad. Entonces, si nosotros le prestamos atención a ese principio y tenemos cuidado para manejarlo, para sujetarnos a ese principio, vamos a pasarla mejor. Igual en la Biblia hay principios de los que te quiero empezar a hablar de ahora en adelante, que de obedecerlos, de vivirlos, tu vida no podrá ser la misma. Tu vida tendrá que dar un giro, un cambio positivo, maravilloso, glorioso, mientras que al vivir al margen de esos principios, pues va a ser que tu vida sea difícil, pesada, si no miserable. Así es que pues estamos hablando de principio. Yo te quiero hablar esta mañana del principio del favor, de la gracia, vivir por gracia. El siguiente tema, el próximo tema va a ser el principio de la presencia, vivir en la presencia. Esto es posible, de hecho, es una realidad. Vivir en su presencia, esto es maravilloso. El principio de de la autenticidad, ser auténtico, es maravilloso. No te imaginas el peso enorme que te quita de encima el ser auténtico, el no vivir fingiéndote otra persona, fingiéndote lo que no eres. Y el principio de la honra. Todo esto vamos a ver en el tiempo, en los próximos domingos, pero hoy vamos a hablar del principio de la gracia maravillosa de Dios. Para ello, pues te invito a que leas conmigo Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Yo le agradezco mucho a Dios por ti, Marisa. De veras que apenas estoy hablando y ¡pum!, los pasajes ya están ahí en la pantalla y ayudan mucho al dinamismo de la presentación del mensaje que tengo que entregar. Dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero hacer una disertación así breve, rápida, de este pasaje que hemos leído. La Biblia dice que somos salvos por... Qué bueno que lo dijo, por gracia, porque muchos decimos por fe. No, somos salvos por gracia. Por gracia. Si la fe salvara, mucha gente, aunque por un grano de mostaza, pero el objeto de la fe, que es la gracia, es lo que nos hace salvos. La gracia es tan grande como es Dios en su naturaleza, insondable, inmedible. Su gracia
tratando de compararlas, son universos de gracia de Dios, y el conducto o el contacto con esa gracia es la fe, es la fe. Entonces, al tener fe en esa gracia divina, se nos abre un mundo glorioso, un mundo maravilloso, a una vida sobrenatural, a una vida maravillosa, a vivir, dice el versículo 10, como hechura suya, como creación de Cristo Jesús, para ejecutar buenas obras. Esas buenas obras Dios las preparó desde antes de que nosotros llegáramos a este mundo, dice Pablo, de antemano, para que anduviéramos en ellas. Ahora el asunto es accesar. Ahora en el mundo y en la terminología de las computadoras, ¿verdad?, del internet y todo eso, el asunto es accesar a esa gracia. Y para accesar a esa gracia, pues hay que, ya que estamos haciendo la comparación de la computadora, del internet, hay que instalar la app de la fe. Sí, sin la app, porque creo que ya el término, algunos sí, algunos todavía pues que no se meten mucho en asuntos de internet, no lo comprenden, pero los que ya se viven manejando el internet entienden lo que es instalar la app de la fe para accesar a la gracia de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, mis hermanos, nosotros como seres humanos estábamos incapaces de accesar a esa gracia. La respuesta, nosotros no podíamos disfrutar de la gracia. Permítanme, estoy patinando un poquito, yo quiero estar bien cierto de que estoy comunicando lo que Dios puso en mi corazón que les comunicara. Debemos entender la gracia como el favor de Dios. De hecho, hay la definición más correcta y más exacta de la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Así se define la gracia, como el favor inmerecido de Dios. La gracia o favor de Dios es la respuesta de Dios al pecador. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, seres humanos pecadores, como ya lo dije anteriormente, no podíamos, estábamos incapacitados para accesar a la gracia de Dios, al favor de Dios. ¿Y qué era lo que nos impedía accesar a la gracia o al favor de Dios? Era el pecado. El pecado, aunque esta generación y todas las generaciones, creo yo, le restan importancia, el pecado es un problema bastante grave, bastante serio. Desde la hora y punto que nos impide accesar al favor de Dios, ya eso es muy grave. Romanos capítulo 3, verso 23, nos dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál es la consecuencia? Están destituidos de la gloria de Dios. No puedes accesar. No hay forma, no hay manera
de accesar a la gloria de Dios. Problema, razón, causa, ¿por qué no puedo accesar a la gloria de Dios? Se llama pecado. Y no lo tenemos allí, no está programado, pero dice Jeremías capítulo 2, verso 22, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado continuará delante de mí, dice Jehová el Señor. O sea, aunque hagas lo que hagas, no te puedes liberar de esa mancha de pecado. Esa mancha de pecado continúa condenándote delante de Dios y continúa impidiendo que acceses a la gracia de Dios. Estás destituido. Dime si es grave o no es grave. Ahora también surge otra situación del ser humano caído que se defiende como gato panza arriba, que es como un cerco viejo que tiene salidas por donde quiera y que dice, pero yo soy bueno. No, buena la moringa, tú no. ¿Sí? Tú no. Tú eres pecador, te guste o no te guste, pecador. Por cuanto todos pecaron y que yo soy bueno. No. Imagínate nada más, Adán y Eva, todo este problema que ha sobrevenido de decadencia paulatina a través de toda la historia de la humanidad se debe a un pecado original. ¿Y cuál fue ese pecado? ¿Qué tan grave fue ese pecado que en la humanidad está como está? Pues ya pensando como piensa la gente, pues ni tan grave. ¿Por qué? Pues ¿en qué consistió ese pecado? En morder una fruta. Así de delicado es el pecado. ¿Por qué? Porque es desobediencia. El asunto es que estamos tronados. Con mentiras chiquitas, mentiras piadosas, y de ahí a párale de contar, estamos destituidos de la presencia de Dios. Al estar destituidos de la presencia de Dios, permítame insistir, no podemos accesar a su gracia. Entonces, el Dios de la gloria, maravilloso Dios de la gloria, nos responde con algo que se llama gracia, algo que se llama favor, don inmerecido. No nos lo merecíamos y Dios nos lo responde. Él pone el remedio, Él da a su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús viene a este mundo, vive limpio, vive puro, vive perfecto. Y su sangre pura, su sangre perfecta, la presenta como ofrenda desde la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, accese a la gloria de Dios. Todo aquel que cree. Y hemos creído en Jesús, hemos creído en ese favor inmerecido, y ahora he pasado de ser un pecador a un hombre justificado por la obra de Dios. Tú has pasado de ser un hombre o mujer pecador, pecadora, a ser una persona justificada, justificado por la gracia de Dios. Eso es favor. Porque, hermanos míos, entendamos, ninguno de nosotros nos lo merecíamos. Cuando Cristo vino a nosotros, cuando fuimos rescatados por Cristo, cuando fuimos levantados por Cristo, nosotros no estábamos en nuestro mejor momento. Tú
no te encontrabas en tu mejor momento. Yo no me encontraba en mi mejor momento. Siempre estoy diciendo que voy a arreglar esto para que no se me esté cortando, y nunca que lo hago. Bueno, Romanos 5:8, por favor, Marisa. Decíamos que la respuesta de Dios a nuestra condición de pecado fue la gracia, fue su favor. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando nosotros éramos, ¿qué? Ya no estábamos en nuestro mejor momento. Yo no estaba en mi mejor momento cuando fui levantado, rescatado, transformado, regenerado por el Señor. La mayoría de nosotros vivíamos fondeando cuando fuimos rescatados. Cuando fuimos levantados por Cristo, la mayoría estábamos en pecado. La gente piensa mal, tu amigo piensa mal, tu compadre piensa mal y te dice, no, compadre, si yo voy a la iglesia, se va a caer la iglesia porque yo soy... No, hombre, tú ya sabes cómo soy. No sabe que la iglesia está diseñada para resistir las mismas puertas del infierno. No sabe que el Cristo al que tú le sirves no se escandaliza ni se asusta por nada. Primero, ¿sabes qué? Primero déjame que me componga un poquito y voy a ir a la iglesia. Nunca se va a componer. Nunca se va a componer. Cuando Cristo nos halló todos descompuestos. ¿Sí o no? ¿O te halló hecho una santa? ¡Ay, qué linda! Se parece a la Madre Teresa de Calcuta, la voy a salvar. No, era, con todo respeto, eras una miserable pecadora. Eras un miserable pecador. Eso es lo que era. Mire, hermano, si cuando uno testifica, por eso vi ese rollo, ese asunto de los testimonios, a veces no me gustan. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Cristo me salvó. Yo vivía en pecado, hermanos. Yo era un adicto, fui bien mujeriego, tenía en cada puerto un amor. Eso ya es pararse el cuello. Le di recio a 2 que 3, pero nunca dicen que ayer le dieron recio también. Y que me quemaba unos, parecían puros los gallos, ya no eran churritos, eran puros de mota. Un día estaba orando y le dije al Señor, Señor, tu palabra dice, hablando de nuestra antigua manera de vivir, de la cual ahora os avergonzáis. La verdad, a mí no me da vergüenza. ¿Por qué testificaba cuando estaba inmaduro en aquellos tiempos? No, hay que apantallar. Que este es Juan Camaney, manifestado en carne, ¿no? Y me dijo el Espíritu Santo, pero literal, hermano, sucedió eso. Párate el siguiente servicio y quiero que testifiques. Aquel día, aquella hora, día de la semana, día del año, y me ubicó en el lugar y testifica lo que estabas haciendo. No. ¿Por qué?
Me da vergüenza. No, que no te avergüenzas. Es que nosotros testificamos aquello que nos va a dar ¿sí me explico? Pero aquello horrible, hermanos, si yo les hablara, les dijera, si de un momento a otro usted se diera cuenta cabal de la clase de pecador que yo era, usted terminaría sintiendo asco de mi persona. Iba a llegar a quererlo saludar y usted me iba a hacer así. Si usted se diera cuenta de la clase de pecador que yo era, yo iba a terminar siendo aborrecido. ¿Me explico? Y el único que se da cuenta y que sabe la clase de pecador inmundo, impío que yo era, y que tú eras también, es Dios. Y Él no me aborreció. Él no se avergonzó de mí. Él, al verme tan perdido, al ver la imagen de Dios en mí tan distorsionada, tan destruida por Satanás, sin capacidad para accesar a su gracia, sin capacidad para accesar a su gloria, ¿cómo me respondió Él? Con favor, con gracia. Y siendo un cochino, Él me rescató. Él te rescató. Yo era un pecador y Dios me amó. Por eso es que yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué ahora quiero ganarme el favor de Dios haciendo cosas, esforzándome por hacer cosas para ganarme el favor de Dios. ¿Para qué? Si ya tengo su favor, ya gozo de su favor. Yo no necesito hacer nada para ganarme su favor, ya me lo gané, ya lo tengo. Él lo obtuve desde antes, desde cuando era un pecador. Y eso cambia la perspectiva, cambia todo, porque ahora lo que yo hago, no lo hago para ganarme su amor, para ganarme su favor, lo hago porque lo amo. Lo amo porque tengo gratitud y porque lo amo, no para ganarme su favor. Porque sabes una cosa, hermano, yo no soy ninguna Madre Teresa de Calcuta. A veces que me levanto con el pie izquierdo y cuando me levanto con el pie izquierdo ni se me vayan a acercar. Y cuando estoy así en ese estado, ¿qué creen? ¿Qué creen? Dios me ama. Dios me sigue amando. ¿Pueden entenderlo? Uno de mis hijos un día se me acercó a hablar conmigo y llorando me dijo que no podía con sus planes, con sus proyectos, y se sentía muy triste porque él quería que yo me sintiera orgulloso de él. Entonces yo le digo, hijo, es que no tienes que hacer nada para que yo me sienta orgulloso de ti. Yo me siento orgulloso de ti desde que naciste.
No tienes que hacer absolutamente nada. ¿Bien? A ver, ¿qué tienen que hacer Ana María para que se sientan orgullosos de ella? ¿Y se sienten orgullosos? Lo único que hace esa chamaca es sacarles dinero para pañales, para leche, hace sus averías, les rompe 2, 3 cosas que no debía de romperles y se sienten orgullosos de ella. ¿Está captando? Nosotros mejor que nadie deberíamos entender ese principio. Que Dios me ama y no he tenido que hacer nada para que Él me ame. Es por pura gracia, por puro favor. Entonces, entremos a lo práctico. Suelta el cuerpo ya. Ya, relájate. Ya no estés ahí tenso, tensa. Ay, porque si Dios me va a castigar, Dios va a dejar, ya no me... Ay, yo no... La regué todita, Dios. Ahorita estar enojado, furioso con... No es así. Relájate. Échate a sus brazos de gracia. Arrójate a sus brazos de favor, de misericordia. Y descansa. Y empieza de nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vivir por gracia. Qué cosa más hermosa, qué cosa más maravillosa, gloriosa es vivir por gracia. Vivir sin ese peso que a veces la religión, que a veces ideas nos echan encima de querer vivir ganándonos el cielo, ganándonos el amor de Dios. Es un peso demasiado, perdonen el pleonasmo, un peso demasiado pesado. Vivir así. Vive ligerito, vive feliz. Gózate porque Dios te ama. Amén. Nosotros éramos incapaces, hermanos, de hacer algo para Dios, de comprender su obra y de hacerla. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas, ¿sí? Pero, ¿cuáles obras? Sí, estábamos incapacitados, pero Dios nuevamente nos responde como con favor, con favor. Isaías capítulo 55, versos 8 al 9, dice, mire qué interesante está esto, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo quiero ahora sí quiero hacer una exégesis apropiada, correcta de ese pasaje. Yo me preocupo mucho cuando predico, quiero traer erudición.
La erudición no está peleada con la unción. Pero yo he escuchado a muchos hijos de Dios diciendo, es que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pues, ¿qué clase de pensamientos traes entonces? Ni sus caminos son mis caminos, pues ¿qué ambulado estás perdido, extraviado todavía. Mire, vamos a regresarnos como lo hicimos hace rato. ¿Por qué no te regresas hasta ahí? Para poner en contexto lo que Dios está diciendo, que sus pensamientos no son los pensamientos, pero ¿de quién? ¿De quién no son los pensamientos de Dios? Del impío. Dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Diga conmigo, pensamientos. Por eso, oye, ¿cómo van a ser los pensamientos de un hombre inicuo los pensamientos de Dios? A él se está dirigiendo Dios. Deje el impío sus caminos, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice, ahora sí el 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Más, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, no puede el impío, el hombre inicuo, no puede caminar, no puede tener sus pensamientos, ni puede caminar sus caminos. Imposibilitado completamente, inaccesible. ¿Y cómo Dios responde? ¿Cómo Dios le responde? Dice, vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, será amplio en perdonar. O sea, Dios responde con gracia, Dios responde con favor. Perdona al inicuo, perdona al impío. Y lo hace partícipe de sus caminos, lo hace partícipe de sus pensamientos. Yo no sé si me estoy dando a entender. Entonces, Dios me hizo partícipe de sus caminos, de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque era un impío, pero me respondió con gracia, con favor. Instalé la app y accesé a los caminos de Dios y a los pensamientos de Dios. Y a Dios. Ya que con dicho esto, hermano, de ti está que te quedes viviendo con un estilo de vida terrenal completamente, o de verdad que tu vida en Cristo sea una vida excitante, emocionante, vibrante. Vamos a más. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Estamos avanzando, no crea que no. No lo estoy enfadando. Primera de Corintios 15:10. Dice, pero ¿por la qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ay, como les dije, si ustedes supieran lo que de pronto Dios me empezara a pasar en pantalla como en Coco, ¿no? Al cantante este. ¿Cuántos dieron Coco? Y toda mi vida ahí. Pero por la gracia de Dios soy esto que ustedes miran. Y su gracia no ha sido en vano. Dios no quiere que su gracia sea en vano en ti. Dios no quiere que vivas por debajo del estándar maravilloso, glorioso
de los hijos de Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y luego dice, antes he trabajado más que todos ellos. Yo podría leer que Pablo dice, me ha rendido más que a todos. Me ha dado resultados más que a todos. He trabajado más que todos. Pero luego dice, pero no yo. ¿Qué fue lo que trabajó? A ver, lean bien el texto. ¿Qué fue lo que trabajó? Tú lo entiendes bien. ¿Verdad que uno podría trabajar de sol a sol, matarse y que no le rinda? Y que no obtenga frutos, que no obtenga resultados, ¿verdad? Y te matas y te rompes el lomo. Y no más, ¿no? Pero ¿qué tal si te pones la app de la fe y accesas a la gracia? Y la gracia de Dios funciona contigo en tu administración, en tu trabajo, en todo. No yo, sino la gracia. Yo he tenido resultados, he tenido éxito, pero por la gracia. El salmista dice, mejor es un día, fíjate bien, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Échenle, como decía mi mamá, échenle cacume a eso. Échenles eso. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué está diciendo? Es más productivo estar allí en tu presencia. Me da más resultados. O sea, estar en el trono de la gracia. Vivir en gracia, hermanos. Ay, yo quisiera darme a entender, porque a veces esto es... Pero yo sé que el Señor abre los corazones y usted está captando. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No hay cosa más hermosa, no hay cosa más gloriosa que vivir en la gracia de Dios, en su gracia, en su favor. Ahora, último punto. ¿Saben ustedes que la gracia de Dios se administra? Se administra. Primera de Pedro 4:10 lo tenemos para que vea que la gracia de Dios se administra. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrenlo a otros como buenos administradores de la que la gracia de Dios se administra. Ahora, yo no soy un experto, el experto aquí está, ¿verdad? Pero creo que un buen administrador está para proteger y cuidar los recursos. ¿Estamos bien? Proteger y cuidar los recursos. Un buen administrador está para hacer que los recursos sean usados correctamente. ¿Estoy bien? Y un buen administrador está para que los recursos, en vez de ir así, vayan así. Vayan para arriba. Un buen administrador está para proteger y cuidar y administrar para no irnos a números rojos, sino mantenernos en superávit. Sí, no, muy básico, muy rudimentario, no, pero creo que eso es un administrador. Y si Dios está pidiendo que seamos fieles administradores
de la multiforme gracia de Dios, Dios quiere que el recurso de la gracia lo cuidemos, que el recurso de la gracia lo protejamos, que la gracia, en vez de irnos a menos, nos vayamos a más. Que si la semana pasada vistes el favor de Dios de tal manera que te dejó sorprendido, sorprendida, con la boca abierta, el favor de Dios, porque eso es el favor de Dios, la gracia. Que si el favor de Dios te dejó con la boca abierta, que en la siguiente semana más abierta todavía. De menos a más, siempre de menos a más. Entonces, inevitablemente la pregunta es, ¿y cómo puedo yo ser un fiel administrador del favor, de la gracia de Dios? ¿Cómo puedo ser un administrador del favor de Dios? Un fiel administrador. Bueno, hay un secreto. ¿Cuántos lo quieren saber? En Mateo capítulo 18, vamos a leer ahí, versículo 23 comienza y enseña el maestro de maestros. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mire, cada talento, de acuerdo a la tabla de pesos y medidas en la Biblia, un talento pesa 45 kilos. Entonces, si multiplicas 45 kilos por 10,000, ¿a cuánto te da? Hermano Nacho ya tiene la calculadora ahí. ¿Se te movió? 45. Vamos, saquen sus calculadoras sin miedo, interésense. 45 kilos por 10,000. 150,000, 450,000 kilos de plata. Hasta para contarlos está difícil, ¿no? Dimensionas toda esa cantidad debía el tipo. Y si lees una versión moderna, una NBI, una NTV, no les estoy hablando de canales de televisión, ahí le va a decir más o menos la cantidad. O sea que está tremendo. Si tienes un dato ahí, interrúmpeme, no hay problema. Enriquecemos esta prédica. ¿Te imaginas esto debía? A ver, sigue el siguiente texto. A como no pudo pagar, ¿cuándo iba a poder pagar? Ordenó su señor venderle, o sea, lo iban a vender a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿A poco debían, a poco valían tanto? No pagaban, pero para que se les quitara, no pagaban. Sigue. Entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Cómo? Sigue. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó a la torre 400 y tantas miles de monedas de plata. Perdonados. ¿Qué sentirías tú? Perdonados. Sigue. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, nada comparado con lo que él debía.
y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. O sea, lo agarró del buchi y págame lo que me debes. ¿Te imaginas cómo lo tenía? Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Como que se estaba repitiendo la historia. Sí, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Sigue? Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¿A quién le entregó? Hasta que pagasen todo. Póngale atención a los detalles. Dice, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Luego, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, con todos ustedes y conmigo. Yo estoy incluido también. Dice Chuy Aldaco, tú estás apuntando con un dedo y te estás apuntando con tres. Dice. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿No perdonas? Yo tampoco te perdono. Lo metes al bote y yo te mando al infierno. ¿Cómo la ves? ¿Perdonas? Yo te perdono. En otras palabras, tú das favor, tú das gracia, yo te doy gracia, yo te doy favor. Es así de simple, así se administra la gracia y el favor de Dios. ¿Cómo? Dando favor, dando gracia. Es así. Pero tú cierras tu corazón y no das gracia, no das favor. Y Dios te dice, ok, pues yo también te entrego a los verdugos. Te voy a entregar a Coppel, te voy a entregar a Electra, te voy a entregar a FAMSA, te voy a entregar a Compartamos, te voy a entregar y Creemos en Ti, a Calzapato. Te voy a entregar a los verdugos. ¿No quieres dar favor? Bueno, yo te quito mi favor. ¿Cómo es? ¿Cómo puedo ser un fiel administrador del favor, de la gracia de Dios? Dando favor. Y miren, no es nada fácil dar favor. Usted puede decir, de aquí en adelante me voy a convertir en un hombre que da favor. Y qué bueno, porque es el desafío, que te vayas desafiada, que te vayas desafiado a dar favor. Pero te advierto, no es fácil. Vas a pegar unos tropezones buenos, vas a dar unas patinadas buenas. Y en tu casa, chiquitita, ahí mero. ¿Sabe por qué? Te lo digo por experiencia. Mire, yo me considero un hombre que está creciendo en favor y en gracia. Y cada día
en mi tiempo de oración, mi oración básica. Tengo tiempo de oración, de intercesión, pero ya cuando termino y todo, mi oración básica es: Señor, yo soy un hombre de favor. Yo gozo de tu favor. Ay, no te imaginas cómo me hace de feliz, cómo me libera esto. Y pido que le dé favor a mis hijos, pido que le dé favor a la iglesia, que le dé favor a mis líderes, a las ovejas del Calvario y todo. Y cuando ya le digo: Señor, ya me voy a ir, ya voy a salir, ya voy a enfrentarme al día, ayúdame a dar favor. ¿Sabe por qué? Porque se me complica a mí. Pero que me voy a levantar y andan los chamacos ya una corredera, una tronazón de puertas, un azotadero de puertas. Ayúdame a dar favor. Y salgo y se me atraviesa el Damián. Hola, ¿no te han dicho que eres un tazo dorado? Hola, mi coqueto, ¿cómo amaneciste? A dar favor, a dar favor. Y hay momentos que volteas y la miras. A dar favor. Hay veces que no, fluye el favor. Pero hay momentos que no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sean hipócritas, ¿sí o no? Y eso en el seno del hogar. Ahora cuando sales afuera y hay personas, hermanos, que son difíciles de darles favor. Pero la Biblia dice que Dios nos dio favor inmerecido. Yo no me lo merecía. Y si tú dices no se lo merece, pues es un candidato a que le des favor, porque yo tampoco me lo merecía. Y así es como se va forjando paulatinamente el hombre y la mujer en una fiel administradora del favor de Dios. Al final del día, ¿cómo se dice, Manuel, cuando llegue el corte de caja, cuando ya el momento de hacer cuentas, ya sea semanal, mensual, quincenal, hacer cuentas, corte? El punto maravilloso es que si tuve una semana difícil, que si tuve un mes difícil, pero me esforcé en ser un fiel administrador de su gracia y di gracia abundante, y al que no se lo merecía le di favor, le di gracia. A la hora de conciliar, a la hora del corte, ¿quién cree que sale ganando? Yo soy el vencedor. Yo salgo ganando. Yo salgo ganando. Desde el momento en que no me cabe la menor duda que soy objeto de su favor, ya estoy ganando. Porque no hay cosa sencilla o complicada que yo no le ruegue y Él no la haga por mí. Por eso es que esta mañana yo te desafío a que seas un hombre de favor, a que seas una mujer de favor, a que vivas siendo un hombre de gracia, una mujer de gracia. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Así se administra la gracia de Dios. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Te doy gracias por los oídos que escucharon este consejo. Te doy gracias
por los que oirán esta grabación, cómo tú te vas a encargar de llevarla a los oídos que las necesitan. Te doy gracias, Señor. Sé que no soy el mejor comunicador. Quisiera ser un comunicador perfecto, Señor, y estos asuntos tan hermosos, explicarlos de tal manera que queden claros como el agua en los corazones, pero no. Estoy limitado, estoy incapacitado en muchas formas, en muchas maneras, y solamente me queda confiar en ti, Espíritu Santo, que tú vas a clarificar el mensaje en el corazón del hombre, de la mujer que lo reciba, para impulsarlo al maravilloso mundo de la administración de la gracia, de ser hombres, mujeres de gracia, Señor, porque esto es maravilloso. Vivir en tu gracia me hace descansar. No traigo el peso sobre mis espaldas de querer ganarme tu favor, de querer, Señor, ganarme, de que te sientas orgulloso de mí. Tú ya te sientes orgulloso de mí. Tú ya me amas. Me amaste cuando era pecador. Cuánto más ahora que estoy lavado con la sangre de tu Hijo. Puedes decirle eso al Señor. Me amaste. Tú me amaste cuando yo era una pecadora. Cuánto más ahora que estoy lavado con tu sangre. Cuánto más ahora que estoy justificado por la obra de la cruz de mi Salvador. Cuánto más ahora, Señor, tú me amabas cuando andaba perdido, cuando andaba, Señor, en el mundo de pecado. Cuánto más ahora que vivo en el amparo de la cruz. Cuánto más ahora. Yo quiero seguir descubriendo esa gracia, porque esa gracia es insondable. El apóstol Pablo dice, para que comprenda cuál es la anchura, la largura, la profundidad de esta gracia, Señor. Puedo tener nociones correctas, exactas, pero no conocerla a plenitud. Y como cantaban ahorita los muchachos, seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar. Quiero esa gracia, quiero cada día esa gracia, quiero cada día sumergirme más y más y más en esos universos de gracia y desarrollar un carácter de tal forma que yo pueda dar gracia, gracia generosa, gracia inmerecida como tú diste gracia. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, que se hagan agentes de gracia en sus hogares, que sean agentes de gracia en sus matrimonios, que sean agentes de gracia en sus relaciones familiares, que sean agentes de gracia por doquiera que vayan. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.